vamos a ver lo concerniente a las generalidades de la prueba. Vamos a ir utilizando una pizarra y haciendo las explicaciones del lugar. Vamos a ver. El tema que hoy nos corresponde aquí es la prueba en el proceso penal. Eso es lo que vamos a verificar. Pero todo el mundo, ustedes, todo el mundo en sentido general, tiene un concepto o una idea de lo que es probar. A ver, Melissa, encienda su micrófono y dígame para usted, ¿qué es probar? En términos jurídicos, ¿qué es probar? Melissa está presente. Sí, yo estoy Que, aquí, maestro. Melissa, dígame, para usted, ¿qué es probar? Probar sería afirmar o tener en plasmado en algo, o sea, algo que puede confirmar un hecho. Eso es lo que yo entiendo. Muy bien, muy bien. Me gustó esa palabra de confirmar, me gustó ese verbo, porque probar en cierta forma es confirmar. A ver, Beana, encienda su micrófono, por favor. Y para usted, dígame qué es probar con sus palabras. En términos jurídicos, ¿qué es probar, Beana? Beana, bien. Bueno, pues probar está bien. Tal como dice y señala Melissa, un momento, tal como dice y señala Melissa, eh, tal como señala Melissa, eh, en términos jurídicos, probar es convencer al juez de la certeza de la existencia de un hecho. Déjenme poner mi cámara. ¿Dónde es que se pone aquí? Voy a poner mi cámara, no me vean mucho. Si comienzo a tener problemas, entonces la voy a quitar, porque ustedes saben que eso ocupa ancho de banda. Entonces, eh, probar es convencer al juez de la certeza de la existencia de una situación determinada. Eso es probar, tal como había establecido Melissa, es reafirmar. Yo le estoy llevando al juez una teoría y necesito que el juez crea, que se convenza de eso que yo le estoy diciendo es la verdad. Por tanto, probar es convencer al juez de la existencia de un hecho determinado. Pero no siempre probar se llevó a cabo de la misma forma, sino que probar tenía diferentes formas conforme ha ido transcurriendo el tiempo, conforme han ido transcurriendo los siglos. En principio, mucho tiempo atrás, se probaba de una forma extraña. Si nosotros nos ponemos a mirar cómo se probaba antes y cómo se prueba ahora, uno dice, caramba, pero hay una gran diferencia entre, pues bien, cómo se probaba en esos tiempos antiguos, de principios del Imperio Romano y aún antes, utilizando los denominados juicios de Dios, que también se llamaban ordalías. Los juicios de Dios, que también se les llamaba ordalías. ¿Y qué eran esas ordalías o juicios de Dios? Eran actividades mágico-religiosas por medio de las cuales se probaba. Oigan eso, actividades mágico-religiosas a través de las cuales se probaba. ¿Qué cosa se probaba? La culpabilidad o inocencia de una persona. Entonces, resulta que a través de esas ordalías que eran llamadas juicios de Dios, los antiguos, nuestros antepasados,
decidían quién era culpable o quién no era culpable. Eran, como les dije, actividades extrañas, como por ejemplo sostener un hierro candente y si el hierro te quemaba, tú eras culpable, o si te hacía muy poco daño, entonces eras inocente. La prueba del agua, que arrojaban a una persona al agua amarrado, si lograba salir a flote, pues entonces era inocente. Si no, era culpable y moría ahogado. Eh, Viendo esa situación, de seguro que ustedes, es casi seguro que ustedes van a tener claro que la mayoría de las personas que eran sometidas a ordalía, la casi totalidad, no pasaban el sedazo, es decir, fracasaban y al final morían. Una de las ordalías también que fue muy común en la antigüedad fue el duelo. Esa era una forma de probar para saber si la persona era o no inocente. Seguro que todos ustedes vieron la serie Juego de Tronos. En la serie Juego de Tronos se llevó a cabo una ordalía, que fue un duelo cuando Tyrion Lannister, el enanito, el pequeño, lo acusaron de haberle dado muerte al rey, a su hermano, o a su sobrino, porque era el hijo de la hermana de él. Él pidió que para determinar su culpabilidad o inocencia se hiciera a través de un duelo. Y para eso él seleccionó a una persona que iba a pelear por él, que fue un guerrero que vino de otro sitio y que fue el que peleó contra la montaña, que al final terminó apretándole la cabeza y destruyéndola. Entonces, ese era un duelo. Él perdió, el guerrero de él perdió. Y entonces, ¿qué significaba eso? Que él era culpable. Porque así se determinaba en tiempos antiguos, esa era una forma de determinar la culpabilidad o la inocencia de una persona. Por eso se dice que eran actividades mágico-religiosas y por eso se le llamaba juicios de Dios, porque se entendía que si Dios quería que esa persona sobreviviera, bueno, pues lo iba a favorecer. Hay una famosa frase, oración de Francesco Carneluti, que les coloqué aquí porque me gusta mucho y revela mucho lo que es la prueba. Esa frase es la que tenemos aquí, la que estamos viendo, que establece que el juez está en medio de un minúsculo cerco de luces, fuera del cual todo es tiniebla. Detrás de él, el enigma del pasado. Delante de él, el enigma del futuro. Ese minúsculo cerco es la prueba. Fíjense que en, en este escrito de Carneluti, que cómo él compara la prueba con un minúsculo cerco de luces en el cual está el juez rodeado. Es decir, que la prueba es lo que arroja luz al proceso. Eso es lo que quiere decir Carneluti con esta frase. Así que empecemos a ver las generalidades que tienen las pruebas. Y esto es importante porque vamos a ver 5 conceptos. A seguida vamos a ver 5 conceptos que nos reseñan lo importante de lo que es la prueba y que nos va a caracterizar, nos va a dejar claramente estructurado cómo es la prueba. ¿Cuáles son las cosas que vamos a ver de la prueba? Vamos a ver el objeto de prueba, vamos a ver la fuente de prueba, vamos a ver la carga de la prueba, el medio de prueba, como les dije, y la prueba per se. Son 5 conceptos que me interesa que veamos para que luego de visto esto, entendamos a cabalidad lo que es la prueba. Empecemos con el primer concepto, que es el concepto de objeto de la prueba. Objeto de la prueba. El objeto de la prueba no es más que aquello que lo que vamos a probar, aquello que necesitamos probar. Por eso,
se asocia a la pregunta, ¿qué puede ser probado? ¿Qué yo voy a probar con la prueba? Eso es el objeto de la prueba. Objeto es aquello que puede ser probado, aquello sobre lo cual debe o puede recaer la prueba. Debemos ver que los hechos notorios no son objeto de prueba. ¿Por qué no son objeto de prueba? Porque, como su nombre lo indica, es algo de conocimiento general que no necesita que busquemos un documento para que lo demostremos, para que el juez tenga esa certeza de que eso es así. Por ejemplo, un hecho notorio, ¿cuál sería? Un hecho notorio es que el presidente de la República es el doctor o el licenciado Luis Abinader. Eso es un hecho notorio. Eso no necesita ser probado porque es un hecho notorio. Entonces, nosotros no necesitamos una certificación de la presidencia que diga que el presidente es fulano de tal y nosotros llevarlo ante un tribunal. No, porque eso es un hecho notorio. Aquellos hechos que son evidentes y que todo el mundo conoce no necesitan ser probados y por lo tanto no son objeto de prueba. Los hechos delictuales y sus circunstancias son objeto de prueba, incluso, atención, aunque no haya controversia. Por ejemplo, ¿qué es lo que quiero decir con esta parte? ¿Qué quiero decir con que los hechos delictuales y sus circunstancias hay que probarla como quiera? Que yo no puedo acusar a José Pérez de homicidio sin yo probar que ciertamente hubo una persona que murió eh, de una forma que no es natural. Entonces, yo tengo que probar que tal persona murió o de una puñalada o que murió de un disparo, etcétera. Aun cuando las partes digan, sí, alguien murió, pero aún así hay que probar que hubo un muerto. Si el Ministerio Público no prueba, y eso es esencial, eso es lo que se llama una prueba certificante de que hubo un hecho punible. Prueba certificante. Sin la prueba certificante, no es posible que el proceso se lleve a cabo. Entonces, los hechos delictuales tienen que ser probados, aunque no haya controversia. El Ministerio Público tiene que probar que hubo un homicidio. ¿Y cómo lo prueba? Bueno, con el acta de autopsia que dice que esa persona murió porque recibió un disparo en la cabeza o que murió porque recibió 3 estocadas en el pecho, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto tenemos que ver que sí hay que probar. Esto siempre es objeto de prueba. El hecho delictual siempre va a ser objeto de prueba. Así que objeto de prueba, ¿qué es? Aquello que necesita ser probado. Luego, la segunda definición se refiere a fuente de prueba. ¿Qué es fuente de prueba? La fuente de prueba es el lugar de donde yo voy a extraer la prueba. Es el elemento que se reconoce como idóneo para producir la prueba sobre un hecho relevante. Un testigo, por ejemplo, un testigo es una fuente de prueba porque ¿de dónde es que va a salir el testimonio? Del testigo. El testigo, por lo tanto, es la fuente de prueba. El conocimiento científico que da el perito, por ejemplo. El perito es una persona, un profesional que va a establecer, no que va a testiguar, sino que va a establecer científicamente qué pasó en tal o cual situación. Una fuente de prueba es un cabello, una fuente de prueba es una huella dactilar. Ahora, ¿qué yo hago con el cabello? ¿Qué yo hago con la gota de sangre? ¿Qué yo hago con la huella dactilar? Ya esas son otras cuestiones que vamos a ver en el siguiente concepto que se refiere a medio de prueba. Fuente de prueba es de donde yo voy a extraer la prueba, donde yo voy a conseguir la prueba. Recuerde, ejemplos, un cabello, una gota de sangre, una huella dactilar, un testigo, un perito. Esas son fuentes de prueba.
No tengo que decirles, como siempre, si tienen alguna pregunta, no tienen que levantar la mano, enciendan su micrófono y me detienen, porque no puedo ver las manos si la levantan o si van a hacer alguna pregunta. El siguiente concepto que me interesa que veamos es el de medio de prueba, para ir en el hilo de lo anterior. Luego vamos a la carga de la prueba. Medio de prueba. ¿Qué es un medio de prueba? Un medio de prueba es un procedimiento. Un medio de prueba es un procedimiento. Por eso, recuerden que les dije en un principio que no debemos confundir la prueba con medio de prueba. El medio de prueba es el procedimiento. Yo encontré una gota de sangre, yo encontré un cabello, una huella dactilar. Ahora, ¿qué yo hago con eso? Le practico una pericia. Y esa pericia es un procedimiento. Y ese procedimiento es el medio de prueba. Y ahí está la hilación entre lo que es la fuente de prueba y el medio de prueba. La fuente de donde yo obtengo el material para hacer la prueba. El medio de prueba es el procedimiento que yo le voy a aplicar a eso que yo obtuve de la fuente de prueba. Por lo tanto, el medio es el procedimiento que dispone la ley, es un procedimiento legal para lograr el ingreso del elemento de prueba al proceso. Es decir, yo no puedo entrar al proceso un documento que diga que esa huella dactilar es de José Pérez. Tengo que hacerlo mediante una pericia, mediante una experticia dactiloscópica. Entonces, mediante esa situación, yo puedo introducir ese elemento de prueba porque está legalmente establecido. Es, por lo tanto, un procedimiento. Es un medio o camino para que las partes puedan probar los hechos en los que están basando sus alegaciones. Les dije que esto tiene mucho que ver con el principio de legalidad. Legalidad en el levantamiento de la prueba. Por tanto, medio de prueba es el procedimiento. Fuente de prueba es el lugar de donde voy a extraer la prueba. Luego está el concepto de carga de la prueba. Ese concepto per se me dice que alguien tiene que cargar a cuesta con la prueba. Entonces, ¿a qué viene este concepto? Es que alguien es el llamado a probar. Alguien es el sujeto idóneo para que tenga que probar. Entonces, la carga de la prueba nos habla de a quién le corresponde probar tal o cual cosa. En principio general, y esto lo vamos a ver unas diapositivas más adelante, en principio, la carga de la prueba le corresponde a la persona que está alegando el hecho. Todo el que alega un hecho en justicia debe probarlo. Eso siempre es así. En nuestro país eso siempre va a ser así. Pero eso no significa que en otros países eso varíe. En otros países vamos a ver que hay otros sistemas diferentes. Pero aquí no. Aquí tenemos lo que denominamos la carga clásica de la prueba, la carga estática de la prueba. Es decir, que todo aquel que alega un hecho en justicia tiene que probarlo. Las partes son protagonistas de las pruebas, son las partes las que tienen que llevar las pruebas. La carga de la prueba también se conoce con el nombre de onus probandis. Eso también lo vamos a desarrollar un poco más adelante, y tomen en cuenta que las alegaciones no son medios de prueba. Lo que usted le diga al juez, decirlo por decirlo, eso no es medio de prueba. Usted necesita materialidad, usted necesita certificaciones, objetos, etcétera, para poder hacer sus demostraciones. Y por último, lo que es la prueba en sí, el elemento de la prueba. La prueba, ¿qué es la prueba? Es el producto del procedimiento que veíamos anteriormente. Ese procedimiento que es el medio de prueba, ¿qué es lo que genera? Genera la prueba. Entonces, ¿qué es la prueba?
La prueba es todo dato objetivo legalmente incorporado al proceso y que produce conocimiento acerca de los extremos de la imputación delictiva. Esta definición es una definición que a mí me parece completa, de Vélez Mariconde. Me parece una gran definición de lo que es la prueba, porque abarca el aspecto de la legalidad, el aspecto de que la prueba es un dato objetivo, es decir, que viene de fuera. La prueba no puede ser generada del mismo proceso, sino que viene de fuera, y que lo que busca es convencer al juez acerca de alguna cuestión que se dice de la imputación delictiva, ya sea a favor o ya sea en contra, porque las pruebas no son solamente para culpabilidad, hay pruebas también para inocencia. Es decir, que la prueba implica tanto el hecho que se afirma como el sujeto al que se le imputa la responsabilidad. Y aquí traigo entonces a colación lo que les hablaba hace unos minutos de pruebas certificantes y pruebas vinculantes. ¿Qué son las pruebas certificantes? Las pruebas certificantes son aquellas pruebas que certifican, que dan fe de la existencia de un hecho punible. Son aquellas pruebas que, sin las cuales el proceso no puede continuar hacia adelante, porque son la base. Yo tengo que probar primero que hubo un muerto. Yo tengo que probar primero que hubo una violación mediante certificados médicos o lo que sea. Yo tengo que probar primero que hubo un robo para después entonces reseñar a quién fue que le robaron. Y entonces ahí es donde vienen las pruebas vinculantes. Las pruebas vinculantes. En todo proceso tiene obligatoriamente que haber dos tipos de pruebas, obligatorio: pruebas certificantes y pruebas vinculantes. Así que déjenme mostrarle un poco aquí en la pizarra cómo es que funciona esta cuestión. Imagínense, imagínense que tenemos aquí unas pruebas certificantes. ¿Cuáles serían las pruebas certificantes? Bueno, una autopsia, por ejemplo, una autopsia. Una autopsia que dice que una persona murió de un disparo. Entonces, ¿yo con esto solamente puedo condenar a una persona? No. Si yo estoy acusando a José Pérez de que fue él el que cometió este ilícito que estoy probando aquí, entonces yo tengo que tomar a José Pérez y establecerle unas pruebas vinculantes. ¿Y cuáles son esas pruebas vinculantes? Que son una especie de puente. Las pruebas vinculantes son puentes que se dan entre el hecho punible y el sujeto infractor. Esas son las pruebas vinculantes, las pruebas que unen al sujeto infractor con el hecho punible. Entonces, ¿qué pruebas pueden ser esas? Pueden ser testimoniales, pueden ser periciales. ¿Por qué periciales? Porque, por ejemplo, una huella Creo dactiloscópica que se está cortando, puede maestro. incriminar ¿Me estoy cortando? Por momentos. Ok. Y ahora, ¿se escucha mejor? Sí, ahora mismo sí. Ok. Entonces, les decía que esas pruebas que constituyen puentes son pruebas específicas, que son las pruebas vinculantes, que son las pruebas testimoniales, son pruebas periciales, pueden ser incluso un video. ¿Por qué un video? Porque ustedes saben que ahora mismo la tecnología ha avanzado mucho y es muy difícil que alguien cometa un hecho punible y no quede grabado, sobre todo si lo comete en la calle, porque hay cámaras por todos los sitios, cámaras por todos los sitios. Entonces, en ese sentido, ese tipo de pruebas, el
Profesor, si está hablando no se escucha. La prueba tiene que ser legal. No necesita. Profesor, Un momento. ¿Se escucha ahora? ¿Me escucho? sí, profesor, ahora sí. ¿Ahora se escucha? Déjame ver, porque esta cuestión. Bien, pero dice que está conectado. Bueno, entonces, tienen que existir esos dos tipos de pruebas, certificantes y vinculantes. Resumiendo todo lo que les he explicado hasta ahora, aquí están los 5 conceptos. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, profe. Bien. Los 5 conceptos aquí están. Primero, ¿qué se prueba? Es el objeto de prueba. Imaginémonos que un imputado robó el bolso de una víctima, es decir, la cartera de una persona. También, un momento. Cámbiame aquí a este. A ver. Si me voy un poco, ¿me escuchan ahora? Sí, ahora sí. Perfecto. Espero que este no me falle. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Un momento. ¿Qué es el objeto de prueba? Es lo que se prueba, lo que estamos buscando probar. Objeto de prueba, ¿qué se prueba? El imputado robó el bolso. Imagínense un imputado que ha robado una cartera de una persona. Ha robado la cartera de una persona. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a probar? Eso, que el imputado robó la cartera de una persona. Es lo que se investiga y lo que se va a interrogar al testigo. Ese es el objeto de prueba. Medio de prueba es cómo yo lo voy a probar. ¿Cuál es el procedimiento? Recuerden, el medio de prueba es el procedimiento. En este caso, yo puedo utilizar un reconocimiento de personas. Reconocimiento de personas. Que lo vamos a ver la semana que viene. Vamos a ver lo que es un reconocimiento de personas. Ese es un procedimiento que en los casos de robo se puede utilizar para incriminar a una persona, para señalarla o para imputarla sobre un hecho punible. ¿Cuál sería entonces la fuente de prueba en ese caso? La fuente de prueba sería el testigo. ¿Por qué? Porque de ahí, del testigo, es que va a surgir la prueba. El testimonio es la prueba. Entonces, ¿de dónde sale? Del testigo. Pero también la fuente de prueba, como les dije anteriormente, puede ser una huella dactilar, un cabello, una gota de sangre, etcétera. Esas también son fuentes de prueba, porque es de dónde sale la prueba. La carga de la prueba es a quien le corresponde probar. En este caso, en este ejemplo que estamos poniendo ahora, es el Ministerio Público a quien le corresponde probar. Y es el Ministerio Público que tiene que proponer el testigo. Es importante que tengamos lo siguiente, y esto
está vinculado precisamente al concepto de carga de la prueba. ¿A quién le corresponde probar? El imputado no tiene que probar nada. La persona que está siendo acusada no tiene que probar nada. El que tiene que probar, el que está obligado a probar es el Ministerio Público, que dice que fue él que robó. Ahora, si el Ministerio Público no prueba, usted como buen abogado, ¿qué tiene que hacer? Dejar que su imputado se quede callado. ¿Por qué? Porque él no tiene que defenderse. Si a él no han logrado probarle nada, pues lo mejor es que se quede callado, porque hablando lo que puede hacer es incriminarse. Es el Ministerio Público que tiene que probar. El imputado no tiene que probar nada. Ahora, si le están haciendo una acusación concreta, definida, concordante, entonces él tiene que defenderse, y eso es otra cosa. Pero es el Ministerio Público quien en principio tiene que probar. El imputado no tiene que probar nada. Y por último, el elemento de prueba, que es la prueba. ¿Cuál es? El acta de reconocimiento. El acta de reconocimiento, en este ejemplo que estamos poniendo aquí, es la prueba. Fíjense que el procedimiento es el reconocimiento de personas y la prueba per se es el acta de reconocimiento, es decir, un documento escrito que dice que fulano de tal, en la policía, en presencia de tal y cual abogado, reconoció a Perencejo de tal como la persona que le sustrajo sus bienes. Un reconocimiento de personas. Entonces, déjenme ver si... Ok. Esta es otra frase en este caso, de Ferrajoli. En el modelo garantista se invierte la idea de que el fin de la verdad justifica cualquier medio. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿Y cuál es la idea que les quiero llevar? Que no se investiga a cualquier medio, no se investiga a cualquier precio, perdón, no se investiga a cualquier precio, se investiga solamente de la forma en que la ley lo señala. Cuando se violenta ese procedimiento que la ley dispone para investigar y para probar, entonces la prueba se convierte en ilícita, y eso tiene una consecuencia que vamos a ver más adelante. Caracteres de la prueba, vamos a verla de manera rápida. Vamos a verla de manera rápida. Objetividad, que había comenzado y le había hablado anteriormente de esto. La objetividad, el dato tiene que venir de fuera. No, yo como parte, yo no puedo hacer una prueba. Las partes no hacen prueba. O sea, yo no puedo agarrar y en la oficina mía sentarme a hacer un escrito y decir, mira, esta es la prueba. No. La prueba viene de fuera, viene de algo que sucedió, viene de algo que yo capté, ya sea en un acta, ya sea en una fílmica, ya sea en un audio, etcétera. Viene de fuera. Por eso la objetividad de la prueba. Legalidad tiene que ser conforme a lo que establece la ley. Obtención de la prueba conforme a la ley. Si no es conforme a la ley, entonces la prueba será ilegal y será excluida del proceso. Por ejemplo, si en ese reconocimiento que yo les estaba señalando anteriormente aquí, si en ese reconocimiento tenemos que se hizo el reconocimiento sin el abogado del imputado, entonces ese procedimiento va a ser ilegal. ¿Por qué? Porque la ley dice que en el procedimiento del reconocimiento tiene que estar el abogado del imputado. Relevante, la prueba tiene que ser relevante. Se refiere a que el elemento de prueba tiene que ser tal que produzca certeza sobre lo que uno quiere acreditar. O sea, tiene que tener importancia, tiene que ser idóneo y tiene que tener pertinencia porque tiene que referirse a lo que yo quiero probar. No puede ser que yo quiera probar una cosa y presente una prueba que vaya señalando para otro lado. Teoría de los frutos del árbol envenenado. ¿Qué significa esto? ¿O a qué se refiere esta teoría? Se refiere a que los frutos de un árbol, es una metáfora, esto es una metáfora, no sé si ustedes saben lo que es una metáfora. Una metáfora es una figura literaria que utiliza cuestiones de la naturaleza para aplicársela a cualidades humanas. Por ejemplo, una metáfora sería decir,
la niña tiene cabellos de oro. Eso no quiere decir que ella tenga cabellos de oro, y lo que está diciendo es que es rubia, pero eso es una metáfora. Entonces, la teoría de los frutos del árbol envenenado es una metáfora, porque aquí lo que estamos es asimilando, haciendo una comparación entre un árbol que ha sido envenenado y que producto de ese envenenamiento de sus raíces, también se han envenenado sus frutos, que tampoco sirven. Así como no sirve el árbol, tampoco va a servir el fruto, porque el árbol entero está envenenado. Eso es lo que estamos trasladando a esta cuestión relativa a la prueba. Es decir, si hay una prueba que es ilegal porque se violentó un derecho fundamental, entonces todo lo que sigue después de esa prueba ilegal también va a ser ilegal. ¿Por qué? Porque es producto de esa prueba espúrea, de esa prueba ilegal. Lo que sigue después de ahí también es ilegal. Les pongo un ejemplo. Cuando yo era defensor público, me tocó defender a una joven que fue requisada, y al ser requisada le encontraron un celular que luego de ser analizado arrojó que ella estuvo en un lugar determinado. También al ser requisada le encontraron otros objetos que generaron otros elementos de prueba. Entonces, bien, la requisa es una cuestión que está establecida en el artículo 175 y todo es posible. Sin embargo, hay un pequeño detalle, y es que quien la requisó fue un hombre y ella era una mujer. Y el código señala de manera muy clara que para que un registro de personas sea válido, tiene que ser por una persona del mismo sexo. Y como quien la revisó a ella fue un hombre, entonces esa acta de registro que el hombre instrumentó se convirtió en ilegal. Pero además, como le habían obtenido un teléfono, él revisándola le encontró un teléfono, entonces resulta que del teléfono habían hecho un mapeo para determinar dónde ella estaba ubicada. Y la ubicaron en el lugar donde murió una niña, exactamente en el mismo momento en que la niña murió. Entonces, y de eso era que la estaban acusando. La estaban ubicando en tiempo y espacio en ese sitio, a través de la obtención del celular y de lo que se llama un mapeo. Un mapeo es como establecer a través de celda la ubicación de dónde estaba una persona en un momento determinado, que lo hacen por el teléfono. Entonces, ¿qué pasó? Que ese mapeo era producto de la requisa que a ella le hicieron, pero la requisa fue ilegal. Por lo tanto, el mapeo también que emitió la compañía telefónica también es ilegal, porque son frutos del árbol envenenado. Así es como esto actúa. Por eso es importante que ustedes vean la serie, la película que les colgué, que dura solamente 40 minutos. No dejen de verla, porque así van a ver en dos ejemplos cómo opera esta cuestión de los frutos del árbol envenenado. Está establecido también en la Constitución y en el Código Procesal Penal en el artículo 167. El Código Procesal... Sí, dígame. ¿Podría repetir eso que usted hablaba de lo del mismo género, que no entendí muy bien? Ok, lo que le quiero decir, eso lo vamos a ver la semana que viene, pero se lo explico ahora. Miren, para requisar a una persona es necesario, para requisar a una persona es necesario, déjenme explicárselo por aquí. Para requisar a una persona es necesario que sea requisada por una persona del mismo sexo. Los artículos 175, 176, lo vamos a ver la semana que viene, del Código Procesal Penal, establecen que la requisa de una persona, es decir, si alguien me viene a requisar a mí, voy a ponerme yo como ejemplo, tiene que ser un hombre. ¿Por qué? Porque si me requisa una mujer, lo que me encuentra, imagínense que me encuentra un alijo de droga o un paquete de droga
o que me encuentra un documento donde se dice que yo me voy a juntar con fulano de tal para darle muerte a tal persona. Entonces, esa requisa ha generado un documento que es el acta de registro conforme a los artículos 175 y 176. Un acta. Ahí yo tengo el acta que dice, en esa acta, que dice ahí que me encontraron un documento que señala algo comprometedor para mí, pero además me ocuparon 3 porciones de un polvo blanco que luego de analizado fue cocaína. Pero resulta que la persona que me requisó fue una mujer. La persona que me requisó, bueno, fue una mujer. Entonces, ¿qué pasa? Que el código establece que tiene que ser una persona del mismo sexo. Por lo tanto, aunque la requisa que esa mujer me haya hecho haya sido una requisa correcta, porque puede ser correcta, el código establece la imposibilidad de que sea una persona de sexo femenino la que me revise a mí. Y por lo tanto, aunque la requisa haya sido correcta con el procedimiento debido, invitándome a que yo muestre lo que tengo en los bolsillos, haciendo un tacto por encima de las ropas, etcétera, y haya llenado correctamente el documento, aún así, este documento, que es la prueba per se, es ilegal. Ese documento es ilegal. Y como el documento es ilegal, ¿qué va a pasar? Que el acta químico forense que le hicieron a estas cuestiones que me encontraron también es ilegal. También va a ser ilegal. Y el documento que me encontraron diciendo que yo me voy a asociar con fulano de tal para darle muerte a tal cosa y a tal, también va a ser ilegal. ¿Y por qué? Porque esos elementos que están ahí son frutos del árbol envenenado, son frutos de un acta que al fin y al cabo es ilegal. Entonces, todo lo que puede generar un acta ilegal también será ilegal. No sé si con esto explico lo relativo a que tiene que ser una persona del mismo sexo. ¿Estamos Sí, claros? pero Bien. y me aclaró una duda en verdad, porque Con, yo tenía, me aclaró, con, con esa misma respuesta que usted le dio, yo creía que las mujeres sí podían revisar a los hombres y a las mujeres. no, Yo creía que no me aplicaba para las mujeres nada más. no. Fíjense, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de viajar últimamente. Ahora, últimamente están haciendo requisa antes de uno salir. Antes no la hacían, pero ahora la están haciendo. Y hay 2 personas. Hay un hombre, un policía hombre, y hay una policía que es una mujer. ¿Por qué? Porque si la mujer viene y me requisa a mí, me encuentra algo, eso que ella me encuentra es ilegal. Entonces, a mí tiene que revisarme el hombre y la mujer tiene que revisar a las mujeres. Si hay un cruce, si un hombre revisa una mujer o si una mujer revisa un hombre, esta requisa va a ser ilegal. Por eso lo vamos a ver más en detalle la semana que viene cuando estemos viendo lo del artículo 175 y artículo 176, que es la requisa de personas. Estos son los artículos a los que se refiere la prueba. Entonces, solamente para que tengan ese dato. Y aquí, la legalidad de la prueba, que está en el 166, la exclusión probatoria, que se la he explicado, y más adelante también hay un slide sobre la exclusión probatoria, eh, que evidentemente lo que quiere decir esto es que si la prueba es ilegal, excluirla. Eso es lo que quiere decir exclusión probatoria. Lo que es la renovación, rectificación, convalidación, libertad probatoria, que la vamos a ver ahora, admisibilidad y la valoración. Y vamos a ver los por favor, alguien que tiene el micrófono abierto, que lo cierre. Entendido. Bien, entonces veamos ese concepto que está en el artículo 170 del Código Procesal Penal, la libertad probatoria. ¿Qué es libertad probatoria?
es un concepto que tenemos que tener claro para no equivocarnos en el futuro sobre estas cuestiones relativas a la prueba. La libertad probatoria lo único que quiere decir es que en el proceso penal todo puede ser probado, incluso por cualquier medio. El único requisito es que sea legal. Si la prueba es legal, no hay problema. Usted puede probar con este medio de prueba lo que usted entienda. Es decir, que yo para probar que que vivo en Alma Rosa Primera, por ejemplo, yo puedo utilizar cualquier medio, siempre que sea legal. Si es ilegal, no. Siempre que sea legal, cualquier medio que me sirva para convencer, porque probar es convencer. Cualquier medio que me sirva para convencer. Eso es lo que significa libertad probatoria. Esto no significa que se haga prueba de cualquier modo. De nuevo, lo que habíamos dicho anteriormente, yo no puedo probar de cualquier forma. Tiene que ser legal. Lo que establece la libertad probatoria es que yo no tenga de que para probar esto yo necesito esta prueba, o para probar esto otro necesito esta. No, no, no. Para probar cualquier cosa yo puedo usar cualquier prueba que me sirva, siempre que sea legal. Esto está establecido, como le dije, en el artículo 170. Para determinado objeto de prueba hay algunos elementos probatorios que son más efectivos que otros, por supuesto que sí. Por ejemplo, si yo quiero probar que yo soy hermano de fulano de tal, ¿cuál es el elemento de prueba más idóneo? Bueno, el acta de nacimiento. El acta de nacimiento mía y el acta de nacimiento de él, mírenlo ahí. Él es hijo de estas dos personas y yo soy hijo de esas mismas dos personas. Somos hermanos. Ese es la prueba más fácil, efectiva e idónea para yo demostrar eso. Por eso no quiere decir que sea la única. Si yo puedo demostrar bajo otros términos que ese es mi hermano, bueno, pues yo lo puedo utilizar, siempre y cuando sea legal. Y luego están los métodos prohibidos que están en el artículo 107. Fíjense que combina esos mismos números que están aquí con esto. Esos son métodos prohibidos. Aquí me dice la libertad probatoria y aquí me dice cuáles son los métodos prohibidos. El artículo 107 me dice que los sueros de la verdad, ustedes saben que hay unos sueros que se le administran a una persona para que diga la verdad. Al que le ponen ese suero dice la verdad de todo lo que le preguntan. El polígrafo o detector de mentira también es una cuestión que está prohibido. En nuestro país está prohibido. En Estados Unidos utilizan el polígrafo o detector de mentira, pero aquí eso está prohibido. Hay una serie de cuestiones que están prohibidas, una serie de métodos que están prohibidos y que están señalados en el artículo 107. Luego está la comunidad de prueba. ¿Qué es la comunidad de prueba? Es el principio que establece que las pruebas son válidas. Las pruebas que son introducidas de manera válida al proceso no son de una de las partes, sino del proceso completo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo en un proceso penal déjenme mostrarles, si yo en el proceso penal, si en un proceso penal yo, por ejemplo, introduzco un elemento de prueba, imagínense, eso me pasó una vez en un juicio que tuve en Higüey. Yo introduje un documento que contenía algunas cuestiones que beneficiaban a mi representado. Pero no me percaté que en la última parte de ese documento había unas enunciaciones que lo perjudicaban. Entonces, ese elemento de prueba yo lo introduje porque me interesaba esto que estaba aquí. Pero después cuando me di cuenta, cuando fui al juicio de fondo, yo solicité que excluyeran ese documento. Yo solicité
yo dije, no voy a hacer uso de ese documento, por tanto, solicito que lo excluyan del proceso. Pero el Ministerio Público, que se había dado cuenta que tenía esa parte que me iba a perjudicar, dijo, no, yo voy a utilizar ese documento. Y no me permitieron sacarlo del proceso. Entonces, eso es comunidad de prueba, que cuando la prueba se introduce al proceso, una vez yo introduzco esa prueba en el proceso, ya esa prueba no es mía, esa prueba es del proceso. Y la prueba que el Ministerio Público, si el Ministerio Público tiene un arma o tiene algo y lo introduce también en el proceso, ya esa prueba no es del Ministerio Público. Me pasó también en un juicio en el Distrito Nacional, en el cual el Ministerio Público introdujo como testigo al esposo de una mujer que yo estaba defendiendo. Es decir, yo estaba defendiendo a una muchacha que la habían acusado de homicidio y el Ministerio Público parece que no se percató, no interrogó, no introdujo como prueba de él, como una prueba en contra de la imputada, introdujo un testimonio de el esposo. Yo le dije a la muchacha, tranquila, vamos a aceptar y vamos a dejar que él introduzca esa prueba y luego hablamos, y resulta que ese testigo del Ministerio Público al final fue el que salvó a la imputada. Entonces, ese es un poco de lo que significa la comunidad de prueba, que deja establecido que las pruebas que se introducen al proceso son del proceso, no de las partes. Tan pronto le introducimos, bueno, pues ya esas pruebas dejan de ser mías para ser del proceso. Importante. Este concepto no está en el Código Procesal Penal. Este concepto es una creación doctrinal y es una creación jurisprudencial. ¿Qué quiere decir doctrinal? Que los doctrinarios, los juristas, han creado y han desarrollado este concepto de comunidad de prueba, y la jurisprudencia, es decir, las decisiones de los tribunales, la han acogido. Pero no está en el Código Procesal Penal. El principio de comunidad de prueba ustedes no lo van a encontrar en el Código, lo encuentran en la jurisprudencia. En otros países este principio sí está en los códigos, pero no en nuestro país. De nuevo, es un principio de creación doctrinal y jurisprudencial en nuestro país. ¿Por qué? Porque no está establecido en el código, sino que ha sido la creación de los tribunales, la creación de los juristas, que ha generado este concepto de comunidad de prueba en nuestro país. Aquí vamos a desarrollar un poco más lo que veíamos anteriormente de la carga de la prueba, que les decía que el onus probandi es precisamente la carga de la prueba, que se le denomina onus probandi en esa frase latina. ¿A quién le incumbe probar? Bueno, le incumbe probar al que alega un hecho. Todo el que alega un hecho en justicia tiene que probarlo. Tiene sobre sus hombros el fardo de la prueba. Por eso cuando se habla de inversión del fardo de la prueba, tenemos que estar claro que en materia procesal penal eso está prohibido. La inversión del fardo de la prueba es inconstitucional. No se dejen confundir con un concepto que algunos abogados quieren generar en lo que tiene que ver con la ley de lavado de activos. Por eso se los coloqué ahí. Y dicen, esa ley de lavado de activos tiene un artículo que es inconstitucional, y se refieren a este artículo 25, porque invierte el fardo de la prueba. No, no es verdad. El artículo 25 no invierte el fardo de la prueba. ¿Por qué? Miren cómo dice el artículo 25 de la ley de lavado de activos. Dice, cuando por las circunstancias objetivas del caso, la autoridad judicial competente infiera
miren, infiera razonablemente el origen o el destino ilícito de los bienes e instrumentos, ordenará su decomiso en la sentencia de condena, salvo que el condenado haya demostrado la procedencia lícita de los mismos. Entonces dicen algunos abogados, está invirtiendo el fardo de la prueba porque está poniendo al imputado a probar que él consiguió esos bienes de manera lícita. Pero eso no es lo que dice ese artículo. Dice cuando infiera. Inferir es una forma de demostrar, inferir. De hecho, se utiliza el método de inferencia con las pruebas indiciarias, que la vamos a ver la semana que viene. Si yo, por ejemplo, para que ustedes vean el ejemplo de cómo es que funciona esto, imagínense que yo soy el fiscal y que yo a una persona determinada le digo, mire, señor Pedro González, usted nunca ha heredado nada. Usted no se ha sacado el premio en la lotería. Nunca se lo ha sacado. No heredó nada, no se sacó el premio en la lotería. Y yo estoy aportando de cada una de esas cosas, estoy aportando una certificación. Yo estoy aportando una certificación de que usted, Hacienda me dio una certificación de que usted no heredó nada. Las diferentes loterías me dieron una certificación de que usted nunca se ha sacado el premio. Tengo una certificación que indica que en los últimos 12 años usted ha trabajado en tal sitio y lo que gana son 80,000 pesos. Pero resulta que usted tiene un capital que asciende a los 200 millones de pesos. Entonces yo digo, esos 200 millones de pesos son ilegales. Pruebe que son legales. Ya yo lo estoy poniendo a él en situación de probar. Eso no es inversión del fardo de la prueba. Yo estoy probando con todos estos documentos que él no tiene capacidad para tener 200 millones de pesos. Yo lo estoy probando como fiscal. Entonces, él está obligado a demostrar que esos 200 millones de pesos son lícitos. Y eso es lo que quiere decir este artículo 25. Ahí no hay inversión del fardo de la prueba. No lo hay. Por lo tanto, ese artículo no es inconstitucional. La carga estática de la prueba, que tiene todo esto que ver con la carga, esto viene desde la antigua Roma, el onus probandi, que es a quien le incumbe probar, onus probandi incumbe actor, es decir, le incumbe probar al que está demandando, al que alega le toca probar. Esta es una de las reglas, de la carga estática. Hay dos sistemas de carga de la prueba. Esta es la carga estática. La carga estática es que todo aquel que alega un hecho en justicia tiene que probarlo. La segunda regla de esta carga estática es reus in exceptione fit actor. Cuando el demandado propone excepciones, debe probar. ¿Qué significa eso? Que si, imagínense que alguien dice que yo le debo $500,000 de pesos y yo digo y presenta un contrato en el cual me entregaron algo, pero yo no he pagado ese $500,000 de pesos. Entonces, si yo digo, no, yo pagué, entonces si yo estoy alegando excepciones, entonces ya yo estoy en el deber de probar. Si yo digo que no, que yo pagué, entonces yo tengo que probar que yo pagué, porque él está presentando una prueba de que yo le debo, ahora yo tengo que presentar una prueba de que yo pagué. Eso es lo que significa esta segunda regla. Y la tercera regla, actore non probantum, reus absolvirtum. Es decir, si el actor no prueba nada, lo que le señalaba anteriormente, si el Ministerio Público no me prueba nada, bueno, pues me van a absolver, yo no tengo ni siquiera que hablar nada. Si él me acusa de que yo le debo $500,000 de pesos, pero él no presenta nada que esté firmado por mí, entonces yo no tengo que probar absolutamente nada. Él no probó que yo le debo. Entonces, esa es un poco la situación con la carga estática de la prueba.
De hecho, el artículo 315 del Código Civil reseña esto mismo que le estamos diciendo, como ustedes lo ven aquí. Ese artículo 315 dice que el que reclama la ejecución de una obligación debe probarla. Recíprocamente, el que pretende estar libre debe justificar el pago o el hecho que ha producido la extinción de la obligación. Tenemos la carga estática. Bueno, pues aquí tenemos también la carga dinámica. Recuerden, está la carga estática y está la carga dinámica. La carga estática, ¿a qué se refiere? Que todo aquel que alega un hecho de injusticia tiene que probarlo. Pero la carga dinámica, no. La carga dinámica es lo contrario. Porque la carga dinámica, yo no he dicho nada, sin embargo me ponen a mí a probar. ¿Por qué? Porque mediante este sistema de carga de prueba, resulta que le va a tocar probar a aquel que se encuentre en mejores condiciones para probar. Es decir, no el que alega, puede ser al que le están alegando. Entonces, es lo contrario de la carga estática. Esto no aplica en la República Dominicana. En la República Dominicana lo que aplica es la carga estática de la prueba o carga clásica. Autorresponsabilidad probatoria, otro concepto importantísimo. Cuando yo, como fiscal, imagínense que yo soy el fiscal y yo he presentado testigos que dicen que usted fue el que cometió los hechos, presento documentos que dicen que usted estuvo presente, videos, etcétera. Ya yo he probado o he puesto al tribunal en condiciones de ver las pruebas que lo señalan a usted como culpable. Así que ahora usted tiene una autorresponsabilidad probatoria. Es decir, yo he presentado pruebas de que fue usted que cometió el hecho. Ahora es usted que tiene que presentar pruebas de que no lo cometió. Y si no presenta nada, lo van a culpar. Por lo tanto, hay una autorresponsabilidad probatoria, que no es lo mismo que inversión del fardo de la prueba. No es lo mismo. La inversión del fardo de la prueba es que yo no presente nada y a usted lo estén obligando a probar. Pero si yo presento pruebas, usted es que tiene que probar ahora que no fue usted. A eso se refiere la autorresponsabilidad probatoria. La cadena de custodia, como su nombre lo indica, es un sistema documentado de control y registro para llevar las pruebas desde el principio al fin. Es decir, desde que se recoge la prueba hasta el momento en que se presenta al tribunal. No puede ser, hay la resolución 3869 de la que le hablaba al principio, establece los procedimientos de cadena de custodia, de cómo debe ser llevada la prueba, etcétera, embalaje, colocarla en una funda, cómo tratarla, etcétera. Y a eso se refiere precisamente la cadena de custodia. Inicia con el primer contacto de la prueba, como le dije, desde que la recogen desde que la recoge la agente actuante o la policía hasta que llega al tribunal de juicio oral. El juicio oral es el tribunal de fondo. Otro concepto, causa probable. ¿Qué es la causa probable? Este concepto nace en Estados Unidos. Ese concepto nace de la famosa cuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Ustedes saben que la Constitución de Estados Unidos se forma de enmiendas. Enmiendas son como modificaciones, que no son modificaciones per se, sino suma de normativas que se le hacen a la Carta Magna, que se le hacen a la Constitución. Bueno, pues esa cuarta enmienda que se hizo dice lo siguiente: el derecho del pueblo a la seguridad de sus personas, domicilios, papeles y efectos contra irracionales registros y aprehensiones son apresamientos, será inviolable y ningún mandamiento será expedido, o sea, ninguna orden será expedida si no se apoya en causa probable. Es decir, a nadie le van a hacer una orden de arresto o una orden
de registro de su casa, etcétera, ni siquiera una orden de registro de la persona, si no existe causa probable, sostenida en juramento o afirmación, y describan con particularidad el lugar que deba ser registrado y las personas o cosas que han de ser detenidas o incautadas. Causa probable, es decir, tiene que haber una probabilidad. No pueden entrarse a una casa a requisar y a buscar si ellos no tienen una causa probable. Cuando le solicitan al juez, seguro ustedes lo han visto en películas y ven que el juez le dice, no, eso no es suficiente. Yo necesito algo más contundente para yo poder darle esa orden para que usted entre a esa casa. Es decir, necesita una causa probable. El fiscal tiene que llevarle cosas contundentes que él diga, ah, caramba, sí, ahí parece que va a haber, pero no es por cualquier cosa que él se va a meter a la casa de una gente. Es el requisito que establece que la policía debe tener un motivo suficiente, lo que le decía, para arrestar a alguien o para llevar a cabo un registro. En nuestro país se utiliza ese concepto de causa probable. ¿Por qué? Porque el artículo 175, que ya se los he referido, habla de que para revisar a una persona, revisar o requisar a una persona, se necesita que razonablemente existan motivos para llevar a cabo el registro. Es decir, están prohibidos los registros por corazonada. Si yo tengo la impresión de que yo le voy a encontrar algo, déjame revisarlo. No, tiene que haber una causa probable. Y ese es uno de los motivos que hay que tener a la hora de defender a una persona que esté acusada, por ejemplo, que lo revisaron y le encontraron tabacos de marihuana o lo que sea en los bolsillos. Entonces, tiene que haber una causa probable. Si no la hay, ese registro fue ilegal. Luego están los sistemas de valoración de la prueba, que vamos a verlos rápidamente. Primero, sistema de valoración de la prueba. La valoración de la prueba es la forma en la que el juez va a valorar los elementos de prueba. Es decir, de qué forma yo voy a determinar que voy a ponderar esta prueba y voy a determinar si la persona es culpable o no. ¿De qué forma yo lo voy a hacer? Bueno, hay diferentes sistemas. Está primero el de la prueba legal o prueba tasada. El nombre de prueba tasada ya nos da una idea de a qué se refiere este sistema de valoración. Aquí la ley tiene de manera prefijada la eficacia conviccional de cada prueba. Es decir, cuando hay dos testigos en contra del imputado, entonces se da por bueno y válido y se condena. Cuando hay 3 documentos, se hace tal o cual cosa. Es decir, es la ley la que dice cómo el juez va a darse por convencido. Cuando hay 2 testigos, cuando hay 3 documentos en tal sentido, etcétera. La ley lo señala, por eso se llama prueba legal o tasada. Tasar es como pesar. Es el propio, esto es propio del sistema inquisitivo. Recuerden cuando vimos el sistema inquisitivo, de aquel sistema antiguo, y por eso tiene un sistema un poco también atrasado, donde hay escasa libertad política. Luego está el otro sistema, que es el de la íntima convicción. El sistema de la íntima convicción existió en nuestro país hasta el año 2004. Hasta el año 2004, que teníamos el Código de Procedimiento Criminal, la forma de valorar la prueba era la íntima convicción. El juez se daba por convencido y no tenía que dar grandes explicaciones, sino que fallaba más bien, y el mismo código así lo señalaba, el Código de Procedimiento Criminal, el juez fallaba por su honor y su conciencia. Entonces, si ustedes ven la forma en la que se litigaba antes del 2004 y después del 2004, van a ver que es diferente. Antes había una litigación más emocional, porque lo que se buscaba era convencer al juez. Era la íntima convicción. Si yo convencía al juez, yo ganaba. ¿Por qué? Porque el juez estaba convencido. Aunque las pruebas vayan en contra mía, si yo lo convencía,
el juez fallaba a mi favor, pero ahora no. Ahora, la forma en la que se falla, la forma en la que el juez valora las pruebas, es una forma técnica, es una forma diferente que es el siguiente sistema de valoración, que es el sistema que se denomina como sana crítica, el sistema de la sana crítica. Aquí no es como en el anterior, que había que convencer al juez, sino que ahora es la razón, el fruto razonado de las pruebas, lo que me va a dar a mí la solución de si la persona es culpable o no. Y utiliza tres elementos importantes que están contenidos en el artículo 172, que son la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia. Esos tres elementos son los que se utilizan para aplicar la denominada sana crítica, que es la que se aplica en la actualidad. Recuerden que hay entonces tres sistemas de valoración, que son el sistema de la prueba tasada, el sistema de la íntima convicción y el sistema de la sana crítica, que es el que actualmente tenemos. Aquí el juez tiene la obligación de motivar, tiene que describir el elemento probatorio y además tiene que valorarlo. Estados intelectuales del juez: la duda, la probabilidad y la certeza. Estos estados intelectuales que tiene el juez, nosotros podemos asociarlo incluso con tres estadios en el proceso penal. La duda con la medida de coerción. La probabilidad con la audiencia preliminar. Y la certeza con el juicio oral o juicio de fondo. Juicio oral o juicio de fondo. Entonces, ¿qué pasa? Que la duda es la indecisión que tiene el juez con respecto a algo a lo cual va a decidir. Es decir, él tiene tal vez pocos elementos de prueba, pero se puede estar pensando que la persona cometió el hecho y eso es suficiente para él imponer una medida de coerción. Es decir, no tiene que ser probado todo de manera certera, no. Con que se pruebe un poquito, le llaman los jueces cintila probatoria. Cintila es un poquito de prueba. Con un poquito de prueba que me genera duda, ya yo puedo imponer una medida de coerción. Luego está la probabilidad, que es más fuerte que la duda. La probabilidad se aplica en la audiencia preliminar. Recuerden que en la audiencia preliminar se da un auto de apertura o se da un auto de no al lugar. Entonces, ¿qué pasa? Que en la probabilidad ya ahí hay elementos positivos y elementos negativos ya un poco más sopesados. Y el mismo código establece que el juez establece un auto de apertura a juicio o da un auto de apertura a juicio cuando existe probabilidad de que en el juicio de fondo la persona va a ser condenada. Cuando existe probabilidad. Si no hay probabilidad de condena, entonces él da un no al lugar. Y luego, pero fíjense que aquí él no tiene que estar seguro. Aquí cuando la probabilidad él no tiene que estar seguro. Y luego la certeza. En un juicio oral, para meterle 20 años a una gente, tiene que haber una certeza plena, fuera de toda duda razonable. Y eso se aplica en el juicio oral. Cuando se determina que la persona cometió ese hecho, esa acción típica, antijurídica y culpable, bueno, ya ahí estamos totalmente seguros y entonces ahí viene la sentencia definitiva. Tipos de prueba: hay tipos de prueba material, documental y testimonial. La semana que viene, cuando estemos viendo los elementos de prueba particulares, vamos a ver cada uno de estos elementos. La exclusión probatoria es de lo que le hablaba también anteriormente y que nos dice que cada vez que nosotros tengamos una prueba que haya sido recabada o que fue producida o que fue generada contrario a como dice la ley, entonces esa prueba va a ser ilegal.
y esa prueba, al ser ilegal, tiene que ser excluida del proceso. A eso se refiere la exclusión probatoria. Toda prueba ilegal hay que sacarla del proceso. Léanse el artículo 167 del Código Procesal Penal. Argumentos a favor, hay argumentos que son a favor y hay argumentos que son éticos, pero argumentos a favor y argumentos en contra. Pero lo que me interesa es, en esta cuestión, ver lo siguiente. En Estados Unidos, ¿cuál es el fundamento de la exclusión probatoria? El fundamento de la exclusión probatoria en Estados Unidos es el efecto disuasorio, es decir, ¿qué es lo que ellos buscan con sacar la prueba del proceso si es ilegal? Es disuadir al policía para que no tenga prueba ilegal. Pero esa no es la finalidad en nuestro país. En nuestro país, la finalidad de excluir la prueba es cumplir con la Constitución. Mientras en nuestro país sacar la prueba ilegal es un mandato constitucional, en Estados Unidos sacar la prueba ilegal es para disuadir al policía. Por eso, Estados Unidos ha creado una serie de atenuantes a la exclusión probatoria. Atenuantes. Ha creado atenuantes. ¿Y qué quiere decir? Que ha creado atenuantes, es decir, si esta prueba es ilegal, esa prueba es ilegal, pero resulta que yo como quiera la voy a aceptar porque el agente actuante actuó de buena fe. Entonces, yo no puedo disuadir a una persona que está actuando de buena fe. Él no sabía, y como él no sabía, él entendía que estamos actuando correctamente, pues entonces yo no tengo que sacar esa prueba. La fuente independiente. Bueno, lo que pasa, yo no saco esa prueba ilegal porque como quiera, yo puedo obtener ese resultado con otra prueba, por lo tanto yo la voy a dejar aunque sea ilegal. Esas son las consideraciones, las atenuantes que tiene Estados Unidos, y así jurisprudencialmente ha creado muchas atenuantes, tantas que posiblemente la exclusión probatoria va a quedar en algún momento desaparecida. En nuestro país no es así. En nuestro país nosotros hemos acogido solamente una de esas atenuantes, que es la de la fuente independiente. La ilegalidad de la prueba convierte también en ilegales las otras pruebas, los frutos del árbol envenenado. Entonces, tampoco pueden ser apreciadas aquellas pruebas que sean consecuencia directa de ella. Eso es lo que es la exclusión probatoria, no solamente de la misma prueba, sino de las que son producto de esa prueba ilegal, las que siguen, las que se derivan de ella. Eso está en la Constitución y, como les dije, también está en el Código. Algunas de esas excepciones o atenuaciones son la fuente independiente, que les dije que esa es la única que acepta la República Dominicana, la fuente independiente. Después está el descubrimiento inevitable, la buena fe, la teoría de los campos abiertos, etcétera. Esto no vamos a entrar en muchas consideraciones con relación a eso, porque primero, esa es una teoría norteamericana, pero se las he dejado aquí para que ustedes la vayan viendo. Esta sí, esta es importante para nosotros porque esta está en nuestro Código Procesal Penal, que es la de la fuente independiente. ¿Qué pasa con la teoría de la fuente independiente? Que se utiliza cuando es posible obtener la misma información, pero de otros medios probatorios. Es decir, imagínense que yo tengo una prueba ilegal. Imagínense que hemos torturado a alguien para que nos diga dónde está oculto el cadáver. Lo torturaron y él dice el cadáver está oculto en tal sitio. Evidentemente que ese cadáver que hemos encontrado no lo podemos utilizar contra él porque es ilegal. La tortura es ilegal y lo que sale producto de la tortura también tiene que ser ilegal. Pero resulta, hablando de la fuente independiente, pero resulta que habíamos encontrado un documento que después de leerlo nos iba a indicar que el cadáver estaba enterrado en tal sitio. Entonces decimos, no, ese cadáver lo vamos a dejar en el proceso, a pesar de que es ilegal,
porque hay una fuente independiente a esa tortura que como quiera nosotros íbamos a llegar a donde está enterrado el cadáver y por lo tanto lo aceptamos como propio. Esa es la única excepción o la única atenuante que nosotros acogemos y que está en el código específicamente. Ustedes lo pueden verificar en el artículo 167 cuando dice, salvo si se ha podido obtener otra información lícita que arroje el mismo resultado. Esa es la fuente independiente. Esa es la esencia de la fuente independiente. Luego está, aquí les pongo un ejemplo, también está lo del descubrimiento inevitable. Estas teorías ya de descubrimiento inevitable y las otras son en Estados Unidos, no en nuestro país. Léanlo para que vean un poco cómo funciona esta cuestión de la buena fe, la doctrina de los campos abiertos, etcétera. Y que puedan ver y determinar cómo funciona esto. Además, recuerden que aquí en la plataforma, de nuevo les recuerdo, hay una película, no dejen de verla. Hay una película que se llama Doble Jaque Mate, que dura 40 minutos. Corresponde a la serie El Abogado, donde ustedes van a entender de manera todavía mucho más clara lo que es la exclusión probatoria, lo que es los frutos del árbol envenenado, etcétera. Y además van a divertirse, porque es una buena película. Creo que les va a gustar mucho. Así que si no tienen alguna pregunta, lo que sea, alguna pregunta, comentario, no sé. ¿Todo bien? Yo creo que Por el todo momento quedó sí. claro, profe. Bien. Bueno, pues entonces, siendo así, para mí fue un honor y el jueves de la semana que viene nos volveremos a ver. Recuerden, señores, antes de entrar a la clase de hoy, yo vi las preguntas sobre extradición y vi que la habían contestado 10 personas y ustedes son 12. Recuerden, no dejen de llenar su cuestionario y de hacer lo que les corresponde hacer porque al final eso repercute en la nota de práctica. Por lo demás, señores, fuerte abrazo, feliz fin de semana y que la pasen bien. Bye bye. Buenas noches. Igual. Bye bye.